Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a todos a un nuevo video en Quant Academy. En esta ocasión vamos a responder una de las preguntas que la mayoría de personas que se dedican al trading algorítmico y al trading cuantitativo se hacen, y es si el mercado es completamente aleatorio. Es decir, si el mercado es aleatorio, no hay nada que predecir, y si no es aleatorio, entonces hay cosas que podremos predecir bajo ciertas condiciones. Entonces muchos dicen que sí, muchos dicen que no. Y lo que yo voy a hacer será demostrar estadísticamente si esto es cierto o es falso. Entonces vamos a emplear una técnica de una prueba estadística chi para poder mostrar este problema. Entonces lo primero que vamos a hacer será importar las librerías que vamos a utilizar. En este caso será NumPy, Pandas, Matplotlib y SciPy. SciPy lo utilizaremos para pegar la prueba de contingencia chi-square, y que es la que nos va a decir y nos va a arrojar y nos va a decir si el mercado es aleatorio o no. Lo que vamos a utilizar también es cadenas de Markov para poder generar una matriz de transición de estados, y pues en una matriz de transición de estados de una caminata aleatoria, los cambios entre los estados se dan bajo ciertos valores esperados, que se espera que la matriz de transición sea igual en todos sus cambios. Entonces vamos a ver si el mercado tiene propiedades de una caminata aleatoria. Digamos que no vamos a demostrar todo completo, vamos a demostrar una pieza que nos podría decir si el mercado es aleatorio o no. Y una de esas es empleando esta técnica de hacer una prueba, precisamente probar si el mercado es una camioneta aleatoria. Entonces, lo que vamos a hacer será importar los datos de Bitcoin. En este caso, tú lo puedes probar con cualquier activo que te interese en cualquier temporalidad. En este caso, yo utilicé Bitcoin a velas diarias desde el 2014 hasta el 2023. Entonces, lo que voy a hacer para inicialmente será una forma de normalizar los datos. Y la forma de normalizar los datos financieros casi siempre es con los cambios porcentuales, con los retornos logarítmicos del mercado y demás. En este caso voy a utilizar los cambios porcentuales sobre la columna close, y me va a quedar una distribución. Después de esa distribución voy a aplicarle la distribución empírica y le voy a asignar una etiqueta a cada observación que tenemos. Entonces, en primer lugar, vamos a tomar nuestro data frame y vamos a generar una nueva columna que se llame percent change, y este percent change va a ser igual a df close percent change, y le voy a dar filna 0. Entonces esto lo que va a hacer es generarme una nueva columna en mi data frame con los cambios porcentuales de mis observaciones. Y luego lo que tengo que hacer es generar la distribución empírica. Entonces, para hacer esto voy a generar el histograma con las clases que separen mis observaciones. Entonces voy a hacer hist va a ser igual a percent change. Voy a aplicarle a la columna percent change un histograma de cierta información, ¿no? En este caso, más bien lo voy a aplicar con NumPy para que me retorne el histograma y los intervalos de mis clases. Entonces, el hist va a ser mi histograma, y bin_hedge va a ser precisamente las clases. Entonces voy a aplicar con NumPy un histograma sobre percent change con 1000 clases y una densidad verdadera. A final de cuentas, no importa mucho cuántas clases le pongas, porque vamos a sacar la distribución empírica, es decir, el acumulado de nuestra distribución, y a final de cuentas vamos a asignar una etiqueta dependiendo en qué índice pertenezca cada observación. Entonces, da igual si pones muchas o pocas clases ahí. Entonces, empirical distribution va a ser igual a la suma acumulada de mi histograma multiplicado por el rango, ¿no? Que en este caso va a ser bin_hedges 1 menos bin_hedges 0. En este caso es como el tamaño del paso de la clase. Y podemos pues graficar, ¿no? Podemos graficar nuestra distribución empírica, y podemos ver qué comportamiento tiene. Entonces, dependiendo en qué lugar esté nuestra observación, se le va a asignar una etiqueta. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a generar una función que se llame assignClass. AssignClass. O bien assignQuantil, muchos le llaman también así. Pero lo que nosotros no vamos a hacer será asignar un quantil tan sencillo como el que nos esté recomendando GitHub Copilot,
que si es menor que 0, digamos down, y si es arriba, up. En este caso, vamos a hacer algo un poco más complejo. Vamos a pasar la observación, en este caso el cambio porcentual, vamos a pasarle las clases, vamos a pasarle la distribución empírica, y vamos a pasarle el número de estados en el cual queremos que nuestro programa divida las observaciones. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser generar un índice, y este índice nos va a decir en qué lugar está la observación que estamos pidiendo, ¿no? Para eso vamos a utilizar la función de NumPy que se llama digitize, y esto lo que va a hacer es que vamos a pasarle la observación y nos va a decir en qué índice de nuestras clases está esa observación que le estamos pidiendo. Entonces, para asegurarnos de no exceder los límites de nuestro array, porque podemos tomar el máximo el último caso de la distribución. Entonces, para evitar eso, vamos a tomar el mínimo entre el I de x y la longitud de la empirical distribution menos 1. Entonces, vamos a retornar el entero entre el piso, vamos a redondear hacia abajo, el lugar de la distribución empírica multiplicado por el número de estados más 1. Es decir, esto, si tu número de estados es 2, hasta aquí puede tomar valores de 0 o 1. Pero al momento que tú le sumas 1, tienes casos de 1 o 2. Esto simplemente es por practicidad y nos va a beneficiar a la hora de hacer el conteo de la matriz de transición. Entonces, vamos a generar esta función y lo que vamos a hacer es agregar nuevas columnas a nuestro data frame. En este caso, vamos a agregar los casos del state 2, por ejemplo. Entonces, state 2 va a ser igual a df percent change, y a esta columna le vamos a aplicar una función anónima, en este caso con lambda x, y vamos a mandar llamar la función que programamos anteriormente, que va a ser assign class, le vamos a pasar x, y x va a ser el cambio porcentual. Vamos a pasarle las clases de nuestra distribución, la distribución empírica, y queremos que nos etiquete 1 o 2. Y vamos a hacer lo mismo para 3 y 4. Lo corremos, imprimimos nuestro data frame, y como puedes ver tenemos ya todas las, por así decirlo, las clasificaciones de las velas de alguna forma, ¿no? En estado 2, estado 3 y estado 4. Las etiquetamos. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es correr el test del chi-square. Pero antes de hacer este test, tenemos que hacer la matriz de transición, y aquí es donde aplicamos las cadenas de Markov. Entonces, lo que queremos hacer es contar cuántas veces, por ejemplo, en el estado 2, en el caso que tenemos dos estados, cuántas veces el estado 1 cambió al estado 2 o cuántas veces el estado 1 se mantuvo en el estado 1. Y nosotros podemos crear una matriz de conteos de esos casos, ¿no? Digamos que vamos a hacer una tabla de ocurrencias, pero digamos que si la normalizas te queda la matriz de transición de Markov. Entonces, vamos a generar una función que se llame transition count matrix, y esta le vamos a pasar los datos y el número de estados. Y lo que vamos a hacer será generar una matriz de ceros de n estados por n estados. Es decir, si tengo dos estados, va a ser una matriz de 2 por 2. Y si tengo 3 estados, será una matriz de 3 por 3. Y es importante especificar que es de tipo entero. Entonces vamos a empezar a iterar sobre los datos. Y lo que vamos a hacer será decir from state, el estado actual va a ser el mínimo entre data y menos 1, para tener cuidado sobre los extremos de los datos de nuestro array, y entre n states menos 1. Y haremos lo mismo para toState, pero lo que queremos ver es el toState es un paso adelante. Es decir, estamos comparando dónde estamos ahora con dónde vamos a estar en el siguiente paso. Y lo que vamos a hacer ahí simplemente será un conteo. Entonces, lo que haremos será acceder a ese lugar en nuestra matriz que acabamos de crear, y lo que haremos será sumarle 1. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es, por ejemplo, si estamos en el estado 0 o en el estado 1, y en la siguiente observación vamos a estar de nuevo en el estado 1, entonces en la matriz 1, 1, en ese lugar agregaremos un 1.
haremos la suma de 1. Si estamos en el lugar 1 y en la siguiente observación estamos en el estado 2, pues en el 1, 2 sumaremos 1. Y de esta forma haremos el conteo de las transiciones de estado de nuestro dataset. En este caso, lo que queremos probar si es una caminata aleatoria o no lo es. Entonces, vamos a ver un caso, ¿no? Vamos a imprimir, por ejemplo, matrix es igual a transition con matrix del estado 2 y tenemos dos estados. Y bueno, aquí me marca un error. Supongo que es porque... Bueno, aquí me marca error porque estoy tratando de acceder al 3258 como un key error. Y bueno, aquí supongo que es porque tengo que pasarle los valores, ¿no? No tanto la serie de pandas, sino el array de NumPy para precisamente poder hacer uso de este operador, ¿no? Porque si lo hiciera con pandas, con una serie de pandas, tendría que ponerle el punto ilog para acceder a los datos. Pero creo que sí ya corrió. Entonces vamos a pasarle la matrix. Y como puedes ver aquí ya tenemos el conteo de datos, ¿no? Es decir, para dos estados tenemos que de estar en el estado 1 pasó 694 a estar otra vez en el estado 1 y cuando estuvo en el estado 2 pasó 851 veces otra vez al estado 2 y pues aquí vemos la tabla de transición, ¿no? La matriz de transición de estados. Por aquí me llama la atención algo. Pero bueno, vamos a continuar con, por ejemplo, imprimir la matriz de transición del estado 3, ¿no? Entonces, por ejemplo, matrix es igual a transition con matrix del estado 3. Aquí vamos a ponerle matrix 2, matrix 3. Y vamos a imprimir, por ejemplo, matrix 3. Lo corremos y como puedes ver aquí ya tenemos tres estados, ¿no? Y como puedes ver, pues hay ciertas diferencias en los datos. O sea, no son... Vas a ver que no se van a cumplir los datos esperados de todo, ¿no? Entonces, vamos a continuar entonces con el estudio. Entonces, digamos que para aplicar la prueba chi de contingencia, tenemos que calcular los valores esperados y compararlo con precisamente nuestra prueba estadística, ¿no? Ver si si el p-value de nuestra prueba estadística es significante o no. Entonces, ¿cómo calculamos el valor de esperanza? Los valores esperados es el total de la fila multiplicado por el total de la columna dividido por el total general que son los conteos, ¿no? En este caso tenemos la ventaja de que el chi-square contingency de SciPy ya hace esas operaciones, ¿no? Entonces vamos a poner aquí def compute chi-square for transition counts. Y lo que vamos a hacer será pasar el data series, el número de estados. Y lo que vamos a hacer es que dentro de aquí vamos a calcular la matriz de transición. Entonces matrix va a ser igual a transition count matrix de data series, el número de estados. Y lo que vamos a hacer a continuación será decir chi-square value, el p-value. Y aquí hay otros dos datos que no vamos a utilizar, por lo cual les voy a poner guión bajo, que son los grados de libertad y la matriz de valores esperados, que no nos interesa mucho para el resultado final. Y finalmente vamos a darle return matrix, chi-square y el p-value. Entonces lo que vamos a hacer a continuación será correr esta prueba para cada tipo de clasificación. Entonces vamos a decir results para
dos estados. Vamos a correr la prueba de chi-square para dos estados, para tres estados y para cuatro estados, que son los datos que tenemos preparados, ¿no? Entonces, corremos esta celda. Bueno, tengo que correr antes la celda donde defino la función. Luego corro esta celda. Y vamos a imprimir, por ejemplo, los resultados para 2, los resultados para 3 y los resultados para 4. Y vamos a darle una conclusión a los datos. Entonces, digamos que para que nuestro resultado sea significante, nuestro p-value, es decir, este último valor que está aquí, tiene que ser menor al 5%. Entonces, 5, tenemos que 5 entre 100 es 0.05. Entonces, todos los valores por debajo de ese valor, de este valor de 0.05, digamos que ya es significante, ¿no? Entonces, perdón, de 0.05 entre 100 es significante. Entonces, todos los valores menores a 0.0005 es significante y puede pasar la prueba estadística anulando la hipótesis nula de que nuestro dataset pertenece a una caminata aleatoria o no. Entonces vamos a ver en el caso de dos estados. En el caso de dos estados, el valor del p-value es del 0.002, es decir, del 0.2%, que es muy grande al 0.05. Esto quiere decir que pues no es significante, pero tiene un comportamiento tendencial, ¿no? Tiene un comportamiento tendencial y lo que va a hacer esto es que pues a lo mejor nos faltan más muestras para poder tener una prueba concluyente. Entonces digamos que para dos casos, para dos estados, nuestro estudio no es concluyente, pero es tendencial. Y a lo mejor digamos que lo justificamos con que faltan más pruebas para poder tener algo concluyente, ¿no? Pero veamos el caso para tres estados y cuatro estados. Para tres estados, digamos que es más que significante, ¿no? O sea, fuertemente se muestra que este valor está elevado a la menos 18. Entonces quiere decir que tiene muchos ceros y al final 1,09. Esto quiere decir que es mucho más pequeño que el 0,005%. Entonces esto quiere decir que para tres estados, nuestro dataset guarda una dependencia entre el cambio de estados. Esto quiere decir que sí, que el mercado no es aleatorio. El mercado no es random, no es aleatorio. Hay una dependencia entre los cambios de estado. Entonces, si una caminata es aleatoria, se espera que los valores esperados de la matriz de transición, todos estos valores serían iguales, ¿no? O sea, esta matriz tendría los mismos valores, pero en cambio no es así. Por ejemplo, cuando estás en el estado 1, lo más probable es que pases al estado 3, dada esta matriz de observación. Cuando estás en el estado 2, lo más probable es que pases de nuevo al estado 2. Y cuando estás en el estado 3, lo más probable es que pases al estado 1, ¿no? Entonces, este estudio de Markov nos permite desnudar de alguna manera las ineficiencias del mercado. Si el mercado fuera completamente eficiente, esta matriz de valores esperados o esta matriz de transición se parecería mucho a la matriz de valores esperados y tendrían todos el mismo valor. Y si vemos por último para cuatro estados, vemos que la significancia sube en 4 órdenes de magnitud, pero aún así se mantiene mucho más bajo que nuestro valor de rechazo. Entonces, estas dos aceptan la hipótesis alternativa de que el mercado realmente no es aleatorio y que sí hay una dependencia entre estados. Entonces, por ejemplo, aquí puedes ver que si estás en el estado 0, lo más probable es que pases al estado 4. Que si estás en el estado 1, perdón, si estás en el estado 1, lo más probable es que pases al estado 4. Si estás en el estado 1, lo más probable es que pases al estado 3. Y si estás en el estado 3, lo más probable es que pases al estado 3 de nuevo. Y si estás en el estado 4, lo más probable es que te mantengas en el estado 4. Entonces, este estudio nos deja ver o desnudar los mercados, cualquier mercado que quieras estudiar, de una forma en la que estadísticamente tienes una prueba en la que tú puedas decir, bueno, este mercado
tiene algo de predictible. Puedes predecir algo de este mercado o de este dataset, de esta muestra, puedes predecir algo. No es completamente aleatorio. Y aquí también se desnuda también la teoría de los mercados eficientes, ¿no? O sea, la teoría de los mercados eficientes dice que toda la información está siempre disponible en el precio y no hay ninguna información fuera del precio que te diga o te dé información de posibles futuros movimientos. Pero pruebas estadísticas como esta y muchas más que voy a estar presentando en el canal muestran pues un contraejemplo, ¿no? De que sí hay una dependencia entre los estados de transición del mercado, sí hay cierta dependencia y de probabilidades de pasar de un estado a otro. Entonces, eh, aquí se termina este video. Espero que te haya gustado. Dale like, suscríbete y te veo en los siguientes videos.